Más de 24 horas después de la toma del Capitolio por parte de sus seguidores y tras confirmarse una quinta muerte en los hechos, Donald Trump suavizó su discurso. Aunque sin aceptar propiamente su derrota en las elecciones de noviembre, reconoció que una nueva administración tomará las riendas del país el 20 de enero y se comprometió a una transición ordenada y tranquila. La pandemia de COVID-19 sigue azotando a América Latina. Brasil superó las 200.000 muertes y roza los 8 millones de casos confirmados. Mientras tanto, regresan los toques de queda y las cuarentenas a la capital colombiana. Y Ecuador ve cómo aumentan nuevamente los contagios. La región pone sus esperanzas en un proceso de vacunación que será mucho más lento que en los países ricos. En Francia, los restaurantes se mantendrán cerrados al menos hasta mediados de febrero, cuando se suponía que debían retomar sus actividades este 20 de enero. En este informativo los llevamos a París, donde conoceremos la difícil situación que enfrenta uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Muy buen día, bienvenidos a las noticias en France 24. Soy Raúl Blanco, un gusto saludarlos. Comenzamos. Un policía del Capitolio estadounidense sucumbió a sus heridas y se convirtió en el quinto fallecido tras la toma del legislativo por parte de una turba de seguidores del saliente presidente Donald Trump el miércoles. El mandatario divulgó un mensaje en su cuenta de Twitter, la cual había sido suspendida por publicar mensajes incendiarios, y por primera vez no habló de fraude electoral y se comprometió a una transición tranquila del poder. Esto ocurre en momentos en los que crecen los llamados para que sea removido del cargo y cuando su gabinete empieza a desintegrarse tras la renuncia de la secretaria de Transporte Elaine Chao y la secretaria de Educación Betsy DeVos. Andrés Mesa Muñoz nos cuenta más. Donald Trump suavizó el tono y por primera vez aceptó que habrá una nueva administración, sin mencionar que un supuesto fraude en las elecciones le arrebató su victoria, como ha insistido sin pruebas durante los últimos 2 meses. Ahora el Congreso ha certificado los resultados y la nueva administración se inaugurará el 20 de enero. Mi enfoque ahora se centra en garantizar una transición de poder tranquila, ordenada y sin problemas. Su mensaje se dio a través de su cuenta de Twitter, la cual había sido suspendida por hacer publicaciones incendiarias y en medio del repetido llamado de congresistas demócratas e incluso republicanos para que Trump sea removido de su cargo. El mandatario es señalado de haber incitado al asalto contra el Capitolio el pasado miércoles, y aunque en otras ocasiones se negó a condenar los actos de violencia provocados por sus simpatizantes, esta vez calificó este acontecimiento como un ataque atroz. Estoy indignado por la violencia, la anarquía y el caos. Para aquellos que participaron en los actos de violencia y destrucción, ustedes no representan a nuestro país. Y para aquellos que violaron la ley, ustedes pagarán. El aparente nuevo discurso de Trump llega a menos de 2 semanas de que finalice su mandato. En los últimos días no solo ha crecido el número de líderes republicanos que se niegan a defenderlo, sino también la lista de funcionarios de su administración que han optado por abandonar sus cargos. Pasamos ahora a América Latina, donde el año nuevo empieza con una situación crítica por la pandemia en algunos países. Brasil superó el jueves los 200.000 muertos a causa de este nuevo coronavirus, con dudas todavía sobre el comienzo de la vacunación. En Colombia, las grandes ciudades optan por volver a una cuarentena estricta y en Ecuador los contagios se mantienen al alza. El informe es de Juan Pupiales. Más de 1.500 muertos en un solo día. Es el balance que Brasil registró el jueves y que lo lleva a romper una barrera que hasta ahora solo Estados Unidos había pasado, más de 200.000 fallecidos. Son dos caras de una misma moneda, la del luto y esta otra, la de las playas de Río de Janeiro llenas en diciembre. Aquí, al igual que en otras grandes urbes como en Sao Paulo o Belo Horizonte, la ocupación hospitalaria ha llegado al 90% recientemente. Ante ese panorama habló el presidente Jair Bolsonaro, un crítico del aislamiento social y que insiste en mantener la economía funcionando. Esperamos volver a la normalidad tan pronto como sea posible. La vida continúa. Hoy lamentamos que hayamos llegado a los 200.000 muertos, muchos de ellos con COVID, otros de COVID, pero la vida sigue, lo sentimos mucho. El ministro de Salud espera que la vacunación empiece antes del 20 de enero y ya se anunció la compra de las primeras dosis.
Colombia, un país vecino, espera comenzar esa vacunación desde febrero, pero antes el gobierno nacional adoptó un toque de queda para el próximo fin de semana que incluye un lunes feriado y que rige para aquellas ciudades con una ocupación de unidades de cuidados intensivos superior al 70%. Esto afectará a un tercio de los aproximadamente 50 millones de habitantes del país. La restricción a la venta de alcohol o ley seca es otra de las medidas que ha sido adoptada de manera independiente por algunas ciudades. Con miras a que en estos días, que son siempre desafiantes desde el punto de vista de la logística nacional, nosotros tengamos la menor presión posible sobre la expansión del uso de unidades de cuidado intensivo. Ecuador, por su parte, lamenta por tercer día consecutivo más de 1.000 contagios de COVID-19. La nación rechazó prohibir el ingreso de los viajeros de Reino Unido por miedo a la nueva variante de COVID-19. Este país espera que las primeras 50.000 dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech lleguen a partir del 18 de enero y comenzar así este proceso con adultos mayores y personal sanitario. Y la Unión Europea aumenta de 300 a 600 millones las dosis compradas de la vacuna Pfizer-BioNTech, así lo indicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Según la funcionaria, con este acuerdo se aseguró vacunar a 380 millones de europeos, lo que equivale a más del 80% de la población europea. El anuncio de la extensión del contrato con Pfizer-BioNTech dentro del programa conjunto de vacunas de la Comisión Europea se produce después de varias polémicas a propósito de la vacuna por supuestamente no adquirir suficientes dosis del fármaco. En Francia, el primer ministro Jean Castex anunció que los restaurantes permanecerán cerrados, al menos hasta mediados de febrero, en medio del aumento de los casos de COVID-19. Estaba previsto que estos establecimientos pudieran volver a ofrecer sus servicios a partir del 20 de enero. El sector es uno de los más afectados por la crisis sanitaria. Cerró sus puertas antes del primer confinamiento y han sufrido más restricciones, incluso que el comercio minoritario. Nuestras periodistas Erika Olavarría y Eloís Melán nos cuentan la difícil situación que enfrenta un joven empresario de la restauración en París. Las hamburguesas son la especialidad del restaurante Caminito Cabaret en el barrio 13 de París. Y en tiempos de pandemia, uno de los pocos platos de su exigua carta. Desde el 30 de octubre están cerrados y solo pueden vender para llevar. Pese a ello, el espíritu no decae, ni tampoco la afluencia fiel del público. Es una forma de ayudar y además nosotros tenemos que comer de todas maneras. Elegimos los lugares que más nos gusten. Hoy vine a tomar un examen presencial a mis alumnos y aprovechamos para venir a almorzar al mediodía como solíamos hacerlo. Veníamos seguido a este restaurante y es una buena ocasión para apoyarlos en este periodo. Los restaurantes en Francia estuvieron cerrados 3 meses durante el primer confinamiento y volvieron a cerrar el 30 de octubre pasado, sin perspectivas de pronta apertura. Los pocos que han sobrevivido, como el Cabaret Caminito de Aurélien, lo hacen gracias a las ayudas públicas. Hace un año que solo luchamos por sobrevivir. Pasamos el día calculando cómo hacer para que nuestra empresa no se hunda. La venta para llevar es cool, pero no es viable económicamente, no somos un fast food. No vamos a distribuir hasta altas horas de la noche. Además, nuestros precios son más altos que los de la comida rápida. Para redondear sus fines de mes, Aurélien y su equipo tienen un puesto miércoles y domingo en este mercado de barrio. Es una iniciativa de la Municipalidad de París y cada día experimentan diferentes propuestas de menú. Un bourguignon alors. Allez, tu fais comme ça et là tu la retournes. No es fácil volverse experto en panqueques, como tampoco atravesar esta crisis, pero una buena dosis de humor hace las cosas más fáciles. Y cambiamos de información. Las autoridades en Indonesia liberaron al líder religioso islamista ligado a los atentados de Bali. Se trata de Abu Bakar Bashir, de 82 años, que estaba condenado a 15 años de prisión, pero obtuvo una reducción de la pena por falta de pruebas. Bakar Bashir es considerado el líder espiritual de la organización islamista Jemaah Islamiyah, responsable de los atentados en Bali en octubre de 2002, en los que murieron más de 200 personas, entre ellas decenas de australianos. Él siempre ha negado estar implicado en estos ataques. Su liberación generó indignación entre los cercanos a las víctimas.
Hasta que el informativo continúe con nosotros. Buen día. Me muerdo los labios.